Es la década de 1920 y casi todas las principales economías están en auge. Los felices años 20 fueron una época definida por su opulencia, oportunidad y esperanza en el futuro. Con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1917, la economía global se encontraba en pleno auge, liderada por el crecimiento industrial estadounidense, que entonces representaba casi la mitad de la producción mundial. Desde 1920 hasta 1929 la economía de Estados Unidos creció enormemente, un impresionante 42%, impulsada por la adopción generalizada de la producción en masa y la introducción de la electricidad. Pero, ¿qué sucedió para que esta euforia económica se detuviera abruptamente? Quédate a verlo. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Fue pánico. 16,5 millones de acciones vendidas en un solo día, vendidas desesperadamente a cualquier precio. El crash de 1929 y la posterior Gran Depresión arrasaron la economía global. La producción industrial en Estados Unidos cayó un 47% y el desempleo se disparó al 20%, devastando el crecimiento de la década anterior. Sin embargo, hubo una excepción notable: la Unión Soviética. Aislada en gran medida de la economía global, bancaria y comercialmente y no sujeta a los choques de demanda, no solo sobrevivió a la Gran Depresión, sino que prosperó. Mientras que las principales economías sufrían contracciones increíbles en su producción, ingresos y fuerza laboral, la Unión Soviética continuó con su dramático boom económico e industrial. ¿Cómo fue posible que la Unión Soviética, envidiada por algunos economistas occidentales por su sistema comunista, terminara en ruinas después de haber dejado una marca sangrienta en la historia humana? Esta es la historia de la economía soviética, una historia que comienza mucho antes de la Revolución Rusa. Para entender realmente la economía soviética y su curso final, debemos remontarnos al siglo XIV, después de la caída del Imperio Romano. En Europa, el feudalismo dominaba, un sistema en el cual el rey era dueño personal de toda la tierra del país y la dividía entre una clase de señores, quienes a su vez explotaban la vasta población campesina obligándola a pagar impuestos y realizar trabajos no remunerados. Este sistema, conocido como feudalismo, mantenía la riqueza concentrada en manos de unos pocos y hacía casi imposible mejorar las condiciones de los campesinos. Sin embargo, en 1346 la peste negra llegó a Europa desde China a través de la ruta de la seda, diezmando a casi la mitad de la población. Esta pérdida masiva de vidas sacudió los cimientos del sistema feudal. Con una escasez repentina de mano de obra, el valor del trabajo campesino se disparó, otorgando a los campesinos el poder de negociar mejores condiciones. En respuesta, los señores compitieron por los campesinos, ofreciendo menos trabajo obligatorio y menores impuestos. Este cambio marcó el comienzo de una economía más inclusiva en Europa occidental, donde el poder económico ya no estaba totalmente en manos de la élite. A lo largo del tiempo, estos avances se acumularon, sentando las bases para la revolución industrial que transformaría radicalmente las economías nacionales y los estándares de vida. En contraste, Europa Oriental, incluida Rusia, no experimentó una transformación similar. Los campesinos eran menos organizados y dispersos, mientras que los señores controlaban vastas extensiones de tierra. Tras la peste negra, en lugar de liberar a los campesinos, los señores del este expandieron sus posesiones y aumentaron la opresión. Esta disparidad se profundizó con la creciente demanda occidental de productos agrícolas orientales, lo que permitió a los señores aumentar aún más su control sobre los campesinos. La divergencia fundamental entre Europa occidental y oriental se compuso con el tiempo. Mientras que en el oeste las clases bajas eventualmente derrocaron a las monarquías absolutas en favor de sistemas más inclusivos. En el este las estructuras extractivas persistieron o incluso se intensificaron cada vez más. Estos sistemas extractivos impidieron la innovación y limitaron el progreso económico, dejando a Rusia en particular rezagada, mientras el mundo occidental avanzaba hacia la revolución industrial. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Antes de responder, recuerda que para más videos de estos temas, apóyanos suscribiéndote al canal, que no cuesta nada. ¿Ya te suscribiste? Muy bien, sigamos. Para 1850, Rusia, a pesar de abarcar una séptima parte de la tierra del planeta, seguía siendo económicamente pequeña y sus ciudadanos eran mayoritariamente pobres. A diferencia de Occidente, donde la revolución industrial había impulsado el crecimiento económico, Rusia aún se aferraba a un sistema feudal que no favorecía el cambio ni el progreso.
Finalmente, en 1861, Rusia aboliría formalmente la servidumbre, pero el cambio fue insuficiente para modernizar verdaderamente la economía rusa. La industrialización continuó siendo rechazada por los zares, temerosos de los cambios sociales y políticos que podría traer. Estas tensiones llegaron a un punto crítico en 1917, cuando la población rusa, desgastada por décadas de pobreza y opresión, se levantó en la Revolución de Febrero, seguida por la Revolución de Octubre que llevó a los bolcheviques al poder. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los bolcheviques prometieron una sociedad socialista más justa, pero en lugar de construir un sistema inclusivo establecieron un régimen autoritario. Durante la Guerra Civil Rusa, el gobierno bolchevique implementó el comunismo de guerra, nacionalizando todas las industrias y centralizando el control económico. Sin embargo, la economía colapsó bajo esta presión y en 1921 se introdujo la nueva política económica, que permitió cierta privatización limitada para estabilizar la oferta de alimentos y estimular la economía. Pero en 1928 Stalin tomó el control total y lanzó los primeros planes quinquenales, que volvieron a nacionalizar toda la producción y centralizaron aún más el control económico en manos del Estado. ¿Y cuál fue su consecuencia? Bueno, pues este enfoque resultó en un crecimiento industrial significativo, pero a costa de enormes sacrificios humanos y una eficiencia económica deficiente. El principal problema fue la falta de incentivos. Mientras que en una economía capitalista los trabajadores y gerentes son incentivados por el beneficio personal, en la Unión Soviética, donde los precios y los salarios eran fijados por el Estado, los incentivos para mejorar la productividad eran mínimos. Además, la información limitada y la falta de innovación orgánica impidieron cualquier mejora significativa en la eficiencia. A pesar de un crecimiento aparente, la economía soviética se estancó gradualmente a partir de la década de 1970, incapaz de mantener el ritmo de las economías occidentales. La inversión masiva en el sector militar compensó brevemente estas deficiencias, pero la falta de innovación y la rigidez del sistema finalmente llevaron al colapso económico y político de la Unión Soviética en 1991. En última instancia, la historia económica de la Unión Soviética sirve como una advertencia sobre los peligros de los gobiernos tiránicos que priorizan la autoconservación sobre el bienestar de sus ciudadanos. El crecimiento inicial impresionante no fue para mejorar los estándares de vida, sino para consolidar el poder de una élite gobernante. El colapso final de la Unión Soviética fue el resultado predecible de un sistema económico insostenible y plagado de ineficiencias. Básicamente fue su propio ego y necesidad de poder quien los llevó directo a la ruina. ¿Y tú? ¿Crees que la Unión Soviética habría podido sobrevivir si sus gobernantes hubiesen tomado decisiones diferentes? Déjalo en los comentarios.